Déjame ponerte en contexto. Tú has estado escuchando y se acuerdan que lo que dijimos desde el principio de la carta esta de Santiago, el libro que escribió el hermano del Señor Jesucristo. Por cierto, fue el hermano mayor. Después de él fue el primer hijo que tuvo José con María. Él se llama Santiago o Jacobo. Realmente el nombre es Jacobo, ¿verdad? Pero ya explicamos todos los cambios que sufrió el nombre, ¿verdad? Que es el mismo nombre Iago o Tiago en España. Se usa mucho ese nombre, pero que la Iglesia Católica lo canonizó como Santiago. Por eso es que quedó el nombre de Santiago, ¿verdad? Y Santiago, ¿recuerdas? Hermano del Señor, no creyó en él, sino hasta que el Señor murió, resucitó y se le apareció a Santiago. Se le apareció a Santiago, resucitado. Santiago se convierte y Santiago llega a ser líder de la primera iglesia cristiana del mundo, la de Jerusalén, ¿verdad? Y Santiago escribe este libro tan precioso, es un tesoro realmente. La carta de Santiago está llena de tanta sabiduría. Algunos han llegado a decir que el libro de Santiago es el equivalente al libro en el Nuevo Testamento, es el equivalente al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Porque son pepitas de sabiduría tras pepitas de sabiduría, ¿verdad? Son trozos de sabiduría tras trozos de sabiduría y va al hueso, va al grano, ¿verdad? Y el primer capítulo, ustedes son testigos porque lo han estado escuchando, en el primer capítulo, bueno, todo el tema del libro es la madurez como hijo de Dios, como creyente, ¿verdad? Y yo te quiero desafiar esta mañana a que siempre quieras crecer. Nada te va a salvar en esta vida más que el querer madurar. Y el libro de Santiago es un libro que desafía a todo aquel que busca al Señor a madurar, pero a madurar en Cristo Jesús. Nada más complicado que tú llegues a viejo sin madurar espiritualmente. Pero qué bueno es cuando alguien toma la decisión de madurar en el Señor. Y esta carta es un muy buen libro para ayudarnos a madurar. En el primer capítulo, Santiago nos desafía a madurar en medio de las pruebas. De hecho, Santiago es quien dice ahí en el primer capítulo, y ya lo terminamos el primer capítulo, es quien dice: siéntanse felices cuando están en medio de diferentes pruebas. Y uno dice, ¿cómo es posible estar contento cuando me despiden del trabajo? ¿Cómo es posible estar contento cuando me llama el doctor y me dice que tengo cáncer? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Y dice Santiago, siéntanse gozosos cuando estén en medio de diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba desarrolla paciencia, ¿verdad? Y te acuerdas que dice Santiago, entre otras cosas, al estar en medio de la prueba, pidan sabiduría. Y te acuerdas que nos hicimos la pregunta, ¿y por qué Santiago nos dice que cuando estemos en prueba pidamos sabiduría? Porque si tú no tienes la sabiduría, la madurez necesaria, cuando estés en medio de un escenario adverso, una prueba, entonces podrías muy fácilmente malinterpretar la prueba. Podrías malinterpretar la prueba y es más, podrías parar alejado de Dios y no querer nada con Dios y enojado con Dios. Por eso es que inmediatamente después, en el mismo capítulo, Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tárdese para hablar y tárdese para enojarse. Y te acuerdas que lo vimos aquí, que casi siempre cuando la gente hace referencia a ese versículo, lo aplica al estar interactuando con otros seres humanos. No, mire, cuando uno está discutiendo, escuche más, hable menos y enójese menos. Y es cierto, pero cuando estudiamos la Biblia en su contexto, vemos que lo que está diciendo ahí Santiago es
cuando estés en medio de las pruebas, de un escenario adverso, dice Dios, escúchame más, habla menos y no te enojes conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque, honestamente, cuando se instala una prueba, es bien fácil, ya no quiero nada con Dios, le reclamas a Dios y te enojas con Dios. Y de esos, ya lo dijimos, de esos hay muchos. Y en las calles de Guatemala hay un montón también. Gente que no quiere ya nada con Dios. Porque cuando se acercó a Dios, peor le fue. Esa es la interpretación que tienen. Cuando yo estaba queriendo seguir a Dios y fue cuando peor me fue. En mi matrimonio, en mi trabajo, en mis finanzas. Y cuando tú te das cuenta y si le pasaras una radiografía a todo, Dios permite que se instalen algunas cosas adversas para probar de qué está hecha tu fe en el Señor Jesús. Pues así termina el primer capítulo y ahora entra al segundo capítulo. Yo les pido que vayamos por favor a Santiago capítulo 2, al versículo 1. Y dice ahí Santiago capítulo 2, versículo 1, ¿lo tienen? Y ojo que está hablando a los creyentes. Dice, lo voy a leer aquí con ustedes. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe, es decir, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, qué interesante que Santiago se refiere al Señor como nuestro glorioso Señor. ¿Por qué? Porque Santiago lo vio resucitado. No vio, sí vio al Cristo crucificado, pero no como lo tienen algunos crucifijos, ¿verdad? Un Cristo muerto que no es incapaz de hacer algo más. No, Santiago nos dice, hey, Jesucristo es glorioso. Yo lo vi resucitado. Que esa fe que tenemos, ojo, y subrayen por favor, o si es una Biblia digital la que tienes, alista un marcador. Y te pido que encierres esta frase, que tu fe sea sin qué dice, sin qué dice, sin excepción, sin acepción, correcto, sin acepción de personas. Interesante. Hermanos, Santiago va a comenzar a advertirnos de madurar, pero ahora ya no por la vía de las pruebas. Maduremos ahora en otra área, crezcamos en otra área. Y es en el área de cómo vemos y juzgamos a los demás. Y mira la pantalla, yo me he tomado la libertad de llamar a este mensaje peligro. Una iglesia clasista. Peligro, una iglesia clasista. Hermanos, nada carcome más a una congregación que volverse clasista. ¿Cómo clasista, Checho? Bueno, sigamos leyendo. Vente conmigo al versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, está hablando de ropa, yo no sé, ahorremos tiempo, con ropa de marca, con ropa espléndida. Pero también, fíjate, al mismo tiempo entra un hombre con vestido andrajoso, es decir, con un pantalón y una camisa no de marca, raída quizás, ¿verdad? Andrajosa, rota, sucia quizás, ¿verdad? Mira qué interesante. Dice el versículo 3. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, sentate aquí, en un buen lugar. Y le decís al pobre, vos estate ahí, de pie, o mejor sentate allá.
¿verdad? Dice el versículo 4, no haces distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. ¡Qué impresionante! Impresionante. Yo te dije, me encanta Santiago porque va al grano. No anda con medias tintas. Y mira la pantalla, por favor. Aquí hay otra trampa escondida. Si tú estuviste el domingo pasado en el cierre del capítulo 1, ¿te acuerdas cómo cerramos el capítulo 1? Que Santiago nos advierte de otra trampa. ¿Cuál era esa trampa? A ver quién se acuerda. Yo hasta te hice la broma y te canté, tu amor es una trampa y tú te sabes el resto. Ajá, ¿cuál era la trampa de la que nos advierte Santiago en el primer capítulo? La lengua, sí. Sí, hay una, la lengua es una trampa, sí. Pero también hay otra que mencionamos el domingo pasado. Correcto. En el primer capítulo, y el domingo pasado lo vimos, Santiago nos dice, cuidado, hay una trampa. La trampa de ser solamente oidores. ¿Te acuerdas que vimos eso? Porque muchas veces, yo te voy a decir, y siendo muy honestos, es muy bonito, muy rico venir y sentarse y escuchar la palabra de Dios. Y peor aún cuando se la dan digerida a uno y uno solo la traga, ¿verdad? Es fabuloso. ¿Hay algo malo en eso? No hay nada malo en eso. Pero Santiago dice, pero cuidado, ahí hay una trampa. Es la trampa de caer en la costumbre de solamente voy, explíquemela, ahora la entiendo, gracias. Y no la pongo en práctica. Esa es la trampa de la que nos está hablando Santiago ahí. Tengan mucho cuidado. Aquí comienza advirtiéndonos de otra trampa. Y esa trampa escondida es el preferir a unos y menospreciar a otros. Fíjate, a eso la Biblia le llama acepción. Y yo lo tengo aquí en la explicación. Acepción en griego es esa palabra tan difícil de pronunciar que está ahí, ¿verdad? Es prosopolemsia. Prosopolemsia. Interesante, ¿verdad? Así es que, hermanos, no hagan prosopolemsia. Se oye raro, ¿verdad? Y prosopolemsia o hacer acepción de personas es preferir a unos o preferir a alguien por su poder. Ahora fíjate, préstame tus oídos, por favor. El ser humano puede tener poder por lo menos de dos maneras. Aquel que tiene dinero, abundante dinero, tiene poder. ¿Sí o no? Puede ser la pregunta, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tiene poder. Independientemente de cómo obtuvo el dinero. Si fue como el Chapo o fue como legalmente, yo no sé, pero tiene poder. Tiene poder. Tiene poder adquisitivo. Tiene poder para lograr muchas cosas. Ok. Pero también el que tiene una posición política o en el gobierno en eminencia, algo alto, tiene poder. Tiene poder. Entonces, fíjate, Santiago nos dice, hay una trampa en la iglesia. Ni siquiera está hablando del mundo, en la iglesia. Y es el de preferir a uno y despreciar al otro. Y preferir a este por el poder que tenga, ya sea por el poder adquisitivo o por el poder político. Mira versículos del 1 al 3, me encanta. Hermanos míos, dice Santiago, que la fe que ustedes tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, practíquenla, pero sin acepción de personas. Porque si en tu congregación, Vida Nueva Guatemala, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y yo más temprano estaba poniendo un ejemplo, y estaba molestando a Chechita, ¿verdad? Entra Chechita, ¿verdad? Y bueno, a todos nos gusta
estar donde huele bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a todos nos gusta abrazar al que huele bien. Y yo les dije, yo abrazo a quien sea, a mí me gusta abrazar, yo soy bien abrazador. Pero hay algunos que abrazo que dan ganas de quedarse ahí, ¿verdad? Porque qué rico huelen, ¿verdad? Porque huelen muy bien, huelen muy bien. Y yo no sé qué perfume se ponen, que dan ganas de preguntarle, mira, ¿y qué perfume tenemos? O sea, Chechita huele bien y dan ganas de abrazarlo. Y yo no sé, él usa, yo pregunté cuál es el perfume, dígame un perfume hombre ese sí. Entonces, él me dijo Paco Rabanne y yo dije, Chechita está viejito, Paco Rabanne es de hace años. Dígame un perfume más moderno de hombres. Hugo Boss, ok, Hugo Boss. Hugo Boss ya se está quedando viejito, pero Hugo Boss está bien. Otro. Moonwalker, wow, ese sí no lo había oído yo, miren. Excelente, ¿verdad? O yo no sé, o qué, Montblanc, puchica, sí. ¿Qué perfume se pone Minor? Bueno, no se pone nada, creo yo, no son bromas. Pero bien, ¿verdad? Ok. Y la verdad, ¿hay algo malo en querer estar donde huele bien? No, no. El problema es que si llega alguien que no huele tan bien, entonces lo rechazo porque no huele tan bien. De eso está hablando la carta. Y dice ahí, mira, vente conmigo, que si entra un hombre con anillo de oro, y voy viendo que ahí viene Chechita, va, y viene con un anillo de oro y un gran chicotón así de diamante, ¿verdad? Así como el que anda ahí, ¿verdad? La amada se lo compró. Y entonces, hey, Chechita, ¿cómo estás? Bienvenido. Y wow, qué hueles ¿cuál era? Moonwalker. Moonwalker, ¿verdad? Y wow, qué excelente, ¿verdad? Pero a la par de él, está diciendo, mira, entra un hombre pobre, con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, sentate aquí. O sea, como que yo dijera, ve, allá viene Checha, lo voy a saludar. O quizás no lo conozco, ¿verdad? Dos hombres desconocidos entran. El uno, ropa espléndida, chicotón, huele a Coco Chanel para hombre, lo que sea. Pero el otro no, andrajoso, apenas se vistió en la megapaca. Y entonces vengo yo y digo, voy a ir a saludar al que viene bien vestido. Y digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo abrazo, bienvenido, wow. Y peor, digo, sentate aquí. Aquí se sienta Checha, pero segundo lugar, Checha, yo te voy a lugar aquí, ¿verdad? Esta sillita, es más, ayer la fui a comprar para ti. Está nuevita, ¿verdad? No tiene café, no le han echado café encima. Aquí sentate. Y al otro no le digo nada. Lo desprecio en mi corazón. Es más, le digo, buenas, mire, quédese usted allá, por favor, allá por la columna, ¿verdad? Ahí se sienta, oye. Es más, no me va a ensuciar la alfombra. Por favor. Allí hay acepción de personas en mi corazón. Y Santiago comienza el capítulo 2 advirtiéndonos en la iglesia, ni siquiera fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, porque dice, porque si a tu congregación llegan estos dos tipos de hombres y prefieres al uno por su ropa espléndida, por cómo huele, por cómo luce, y al otro lo tratas mal por cómo luce, cómo huele, entonces hay acepción de persona. Que yo te dije, me encanta Santiago porque va al grano, va al grano, va al grano. Santiago nos advierte a no hacerlo, creo yo, por dos razones. Número uno, tengan cuidado, porque los no creyentes prefieren a la gente por esas reglas de medir. Voy a repetirlo. La gente afuera del mundo cristiano se prefiere el uno al otro por cuánto tienes, cuánto vales.
Te lo demuestro. Lucas, va a aparecer en la pantalla para que ahorres tiempo. Lucas capítulo 12. Realmente tendría que estar en rojo esas letras. Y les dijo Jesucristo, miren. Y cuando dicen miren, no dicen miren. No, Jesucristo está diciendo, abran los ojos y pongan mucha atención. Y cuídense de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito lo que el Señor dijo. La importancia de un ser humano no está basada en la abundancia de las cosas que él tiene. Qué interesante esto, porque el mundo prefiere a aquellos por la abundancia de los bienes que posee. Qué tremendo. Y en segundo lugar, Jesucristo nunca midió a la gente con esa vara. Voy a repetirlo. Jesucristo nunca midió a la gente por esa vara. Mateo 22:16 va a aparecer en la pantalla también. Vienen los fariseos, y ¿te acuerdas quiénes eran los fariseos? Era esta casta de hombres religiosos, líderes de la nación de Israel. Todos ellos eran doctores en la ley, algo equivalente a un abogado, doctor en jurisprudencia y ciencias sociales hoy en día. Y estos hombres andaban con sus largas batas lujosas, con su barba hirsuta, ¿verdad? Yo no sé, la Torá debajo del brazo, eran bien religiosos, ¿verdad? Y sus callados aquí, y ellos se consideraban los más cercanos a Dios. De hecho, Jesucristo, tú sabes, ya lo hemos dicho desde acá, Jesucristo chocó con ellos porque ellos estaban basados en una religión, y una religión solamente te hace lucir espiritual por fuera. Una religión es un conjunto de reglas. Parece así, ore así, no ore así, cante así, haga allá, haga aquí, vístase así, no se vista así. Una religión está basada en lo externo. Y Jesucristo chocó con ellos porque ellos le imponían a la gente un montón de cargas, de reglas que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesucristo llegó a decirles, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera es como una tumba que le han echado cal, bien bonitos, bien limpitos, lo acaban de limpiar, le acaban de cambiar las flores, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de huesos de pudredumbre. Eso le dijo Jesucristo a los fariseos. Pues estos fariseos que querían agarrar a Jesucristo, o por lo menos le mandaban a hacer preguntas constantemente para que él dijera algo que fuera en contra de la ley, y de esa manera tener entonces ellos su base para llevarlo a la cruz. De hecho, así fue como lo llevaron a la cruz. Okay. Vienen ellos y le envían a los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, ¿quiénes son los herodianos? ¿Quién era Herodes? En el tiempo de Jesucristo, ¿qué era Herodes? Era rey. Pues fíjate, le mandan a aquellos que están en el palacio del rey a hacerle una pregunta a Jesucristo. Eran extremadamente cosas serias los fariseos, pero le mandan a los herodianos diciendo, mira lo que le dicen: maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Yo lo he dejado en amarillo para que tú te fijes, porque hasta ellos lo reconocían. Y que no te cuidas de nadie. Te lo traduzco. Y que a ti nadie te apantalla. Eso le dijeron. Maestro, le dicen a Jesús, es obvio que a ti nadie te apantalla. Y eso a mí me gusta, porque a Jesucristo no lo apantalla nadie. Ni lo apantalló en los 3 años y medio de su ministerio en la tierra, ni hasta hoy en día lo apantalla nadie. Que me encanta esto. Y ahí está la explicación. Hay una coma. Y dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, los seres humanos somos fácilmente engañados por las apariencias. Vivimos un mundo
en donde el que aparenta más lleva ventaja. Lleva ventaja. Medio en broma, medio en serio, te lo decía yo el domingo pasado. Las redes sociales, yo más bien te digo, ten mucho cuidado, porque en las redes sociales es un caldo de cultivo para aquel que quiere lograr aceptación delante de los demás por la apariencia. Y los medios para aparentar son infinitos, infinitos. Estaba ayer viendo una aplicación en donde una foto tuya la puedes hacer lucir como que no le has metido filtro, pero puedes lucir más joven, más esbelto, más guapo, más guapa, más todo, que me daban ganas de bajarla e instalarla. ¿Sabes por qué? Porque este mundo así es. Este mundo en el que vivimos, así es. Y ten cuidado. Y Jesucristo dice, a mí no me apantalla nadie. No es por las apariencias que me vas a traer. Y no es por las apariencias que conmigo vas a ganar todos los likes. No es por las apariencias. Es por tu corazón. Todo está en el corazón realmente. Pero me encanta lo que le llegan a decir. Maestro, sabemos que a ti nadie te apantalla, porque no miras las apariencias de los hombres. Lo que mira Jesús es el corazón. Luzca andrajoso o luzca con un vestido espléndido y con un anillo y un diamante. Impresionante. Qué buenísimo. Entonces, como el mundo así mide a la gente y como Jesucristo no medía hacia la gente, entonces no lo hagamos nosotros, hermanos. Jesucristo era capaz, mira allá la pantalla, era capaz de estar platicando con el adinerado José de Arimatea y por la noche se podía sentar con prostitutas y ladrones para presentarles el evangelio. ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un hebreo adinerado, tan adinerado que él tenía varios nichos en el mejor cementerio de Jerusalén. Yo pregunté más temprano, menciónenme un servicio funerario de primera clase aquí en Guatemala. Ok, comencemos por la funeraria. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Y dónde lo están mirando? Capillas señoriales. Ok, ¿y dónde lo enterraron? ¿Dónde van a hacer el entierro? ¿A dónde me dijo Chechita? Los parques. Wow. Y aún dentro de los parques, yo imagino que, ¿y en qué zona? En la zona de los ilustres. Wow. A mí me da risa porque en el cementerio todos somos iguales. Toditos somos iguales. El cajón puede ser muy lujoso, pero adentro está tan muerto el que están velando allá, están enterrando allá, como el que están enterrando aquí. Y se está pudriendo ya el de allá como el de aquí. El uno con honores y el otro sin honores. Pues en el cementerio todos somos iguales. Que me gusta eso. Es un equalizer. Todo lo iguala, ¿verdad? Jesucristo podía hablar con José de Arimatea, pero más noche estaba hablando con prostitutas y ladrones. Mira la pantalla, por favor. Cuando ya armó su equipo y arma su equipo para trastornar al mundo con el evangelio, mandó a llamar al homeschooler Saulo de Tarso. Ahora tú vas a decir, ¿por qué homeschooler, Checho? Porque Saulo de Tarso, fíjate, ponme atención por favor. ¿Sabe cómo se llama la escuela donde estudió Saulo de Tarso? No era una escuela pública. Un colegio privado, tampoco era un colegio privado. El papá de Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo, era un hebreo adinerado que contrató al mejor profesor de niños de aquel entonces para darle clases a su hijo todo el día. Era el profesor Gamaliel, y a ese contrató el papá de Saulo de Tarso para que le diera clases a sus hijos. ¿Y sabes qué título sacó el apóstol Pablo? Doctor en jurisprudencias y ciencias sociales. Saulo de Tarso era doctor en la ley, si no, no hubiera sido miembro del Sanedrín. El hombre tenía títulos de títulos.
Se cree que Saulo de Tarso hablaba más de 80 idiomas existentes en aquella época. Era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel. Ajá, a este llama Jesucristo, vente, te voy a usar como mi apóstol. Pero fíjate qué interesante. Unos días atrás el Señor Jesús había llamado para su equipo de apóstoles al iletrado Pedro. Checho, ¿por qué dices que era iletrado? Era analfabeta, hermanos. ¿Te acuerdas cuando Pedro predica la primera vez? Todo el mundo sorprendido porque decían, ¿y de dónde tiene toda esta sabiduría? Si son hombres de vulgo, son hombres iletrados, no han ido a la escuela, son pescadores. Pescador en aquella época y hasta hoy, un pescador es artesanal, tosco, lleno de sal y de sol, tostado por el sol. Entonces, no habían ido a la escuela. Y Jesús es capaz de llamar a su equipo al doctor Saulo, pero es capaz de llamar a su equipo al iletrado Simón Pedro. Qué tremendo. Tú dices, ¿cómo puede ser eso posible? Solo el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús. Señor Jesucristo era capaz de sentarse con el respetado Nicodemo. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo llegó a visitarlo a él? Llegó de noche. Llegó de noche. ¿Y qué era Nicodemo? Si tú eres honesto con el capítulo 3 de Juan, no lo abras, yo te lo cuento rápido. Dice en la Biblia que llegó a visitar a Jesucristo de noche, Nicodemo, un principal entre los judíos. Y cuando la frase dice un principal entre los judíos, da a entender que el hombre era por lo menos el equivalente a un ministro de Jimmy Morales hoy en día. Era un principal entre los judíos. Y lo va a visitar de noche, estoy convencido, porque tenía vergüenza de que lo fueran a ver y de luego en la prensa libre al siguiente día sale que el ministro fue a hablar con este farsante Jesucristo. ¿Sí? Y entonces al estar ahí, Nicodemo empieza a hablarle de nacer de nuevo. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahí es donde Jesucristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo es el que le dijo, ¿cómo es posible que yo me vuelva a meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer? No, Nicodemo, estás pensando en un nacimiento físico. Yo te hablo de un nacimiento espiritual. Jesucristo era capaz de sentarse a platicar con un ministro, pero al ratito se sentaba a platicar con un leproso. ¿Te acuerdas que llegan 10 leprosos? Y Jesucristo les pregunta, ¿qué quieren que les haga? Que nos sanes. Ok. Van a ser sanados. Den la vuelta, hagan esto, plan, son sanados. Cuando son sanados, uno nada más regresa a agradecerle. Jesucristo era capaz de estar con un hombre de plata, pero al mismo tiempo podría estar con el hombre más pobre del mundo. ¿Sabes? Jesucristo, dentro de su equipo, siempre iba acompañado de mujeres. María Magdalena, María su mamá, andaban detrás de él ayudándole a hacer el ministerio. Dentro de ella ha sido una mujer que se llamaba Susana. Susana era esposa de Chuza. ¿Quién era Chuza? Chuza no tiene nada que ver con boliche, hermanos. Chuza es un nombre de hombre y era el superintendente del rey Herodes. ¿Sabes que el superintendente era como el primer ministro de la nación de Israel después del rey? Pues la esposa del primer ministro andaba con el Señor Jesucristo y de su propio dinero ponía para pagar quizás el restaurante donde iba a llegar el Señor a comer, el lugar, el mesón donde se iban a reunir para estudiar. Susana ponía de su plata. Jesucristo era capaz de tener a la par a la adinerada Susana, pero al mismo tiempo no le llama la atención que llama para ser su discípulo y su apóstol al extorsionista Mateo. Dice, Checho, ¿por qué le dice extorsionista? Porque eres extorsionista. O sea, el hombre se sentaba en un banquito y con una mesita y su calculadora. No había calculadora, ¿verdad? Un abaco, ¿verdad? Y cuando pasaba la gente, adiós, Juan, adiós, venga. Usted le debe a la SAT aquí tanto. Sí, le puedo pagar ahorita la mitad. Págame la mitad, lo voy a tachar y ok, listo. El otro, ¿para dónde va? Venga. Y donde fueras tú, te encontrabas con un recolector de impuestos.
Y eran conocidos porque no solo cobraban a la gente lo que debían cobrarle, ellos le cobraban más porque sacaban su propia tajada. Y le decían a la gente, pues tiene hasta el 31, si no me paga el 31 lo meto a la cárcel. Y eran capaces de ir donde el emperador romano y meter a la cárcel al que no pagaba el impuesto. Eran extorsionistas. Era una especie de mara salvatrucha con saco que uno se encontraba en la calle. Ajá, síganme por favor. Tenía a la millonaria Susana a la par de él y cuando van caminando le dice a este extorsionista, vente, te quiero para mi equipo. Yo puedo imaginarme a la millonaria Susana guardando la cartera. Uy, ahí viene ese, me va a bajar, ¿verdad? Interesante. Pero Jesucristo era así, hermanos. Porque a Jesucristo no lo apantallaba ni que tuviera ni que no tuviera. Simple y sencillamente. Me encanta, hermanos. Yo quiero terminar este primer punto y te lo muestro ahí en la pantalla, por favor. Lo que está diciendo Santiago aquí es atender bien al rico, porque podemos salir beneficiosos de eso, y despreciar al pobre, porque nos hace ver mal. No me voy a tomar una foto aquí con él, por favor, y no la voy a subir a Facebook, por favor, porque se me viene abajo los likes. Hermanos, ambas cosas son pecado. Ambas cosas son pecado. Esa es la mera verdad. Y eso está diciendo Santiago. Ambas cosas son pecado. Santiago va al grano. Y Santiago dice, no está correcto. Ok, casi que Santiago nos dice, está bien que el no creyente lo haga. Pero el creyente, óyeme, dice ahí en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas cuando Jesucristo ascendió a los cielos? Empiezan a regarse los discípulos y de Jerusalén van hacia el norte y llegan a Antioquía, y dice la Biblia, y en Antioquía a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. La palabra cristiano, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir réplica en chiquito de Jesucristo. O sea, tanto se parecían a Jesús que decían, estos son unos Cristos en pequeño. Ojalá que eso dijeran de mí, ¿verdad? Este checho es un Cristo en pequeño, pero creo que han de decir, este es un diablo en pequeño. Yo no sé, hermano. ¿Qué dirán de ti? Esta es una Cristo, como Cristo, se parece tanto a Jesús. Se parecían tanto a Jesús que la gente les puso el apodo, cristianos. Es interesante que a nosotros se nos llame cristianos. Ojalá que le hagamos honor al apodo. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, si nuestro líder no hacía acepción de personas, eso está diciendo Santiago, entonces nosotros que somos cristianos, Cristos en chiquito, no se vale. No se vale hacer acepciones de personas, hermano. Yo lo decía más temprano, y tranquilos, no van a creer que los estoy regañando. Al contrario, yo creo que aquí tengo que aplaudir algo de Vida Nueva Guatemala. Hermanos, a mí me gusta Vida Nueva Guatemala. No porque yo sea el pastor. El Señor me puede quitar de aquí y el próximo domingo tienen a otro pastor aquí. Se acabó y la iglesia continúa. No, me gusta porque yo no sé si ustedes se han fijado en la composición social, del estrato social de la iglesia. Lo dije más temprano. A mí me gusta porque tiene gente de toda capa social, de todo estrato social. Y me encanta eso. Y yo más bien quiero aplaudirlo. Y yo quiero animarles a que cuidemos, a que Vida Nueva sea una iglesia abierta a todo tipo de persona. Yo lo contaba más temprano. Cuando hemos salido a presentar el evangelio y escogemos una colonia, han habido veces donde hay una pareja, ya no está en la iglesia, pero me decía, Checho, a esa colonia no vayan. ¿Y por qué? Porque esa es zona roja. Y si es zona roja, más necesitados están. Y a veces se ha convertido ahí gente
Y hermanos, cuando nos dicen, nos pueden enseñar la Biblia, por supuesto que llegamos. Por supuesto que llegamos. Y hemos llegado. Y los hemos traído a la iglesia. Hemos llegado. Y al principio me tocaba a mi esposa ir, o a Javier y a mí ir, ¿verdad? Llegamos. Con miedo, pero llegamos. Pero llegamos. ¿Por qué? Porque lo que nos derrite es ver a una familia que quiere estudiar la Biblia. Y eso es lo que cuenta. Es una familia que quiere seguir a Jesucristo. Se han convertido. Y eso es lo que cuenta, hermanos. No cuenta dónde viven, cómo viven, qué tienen, qué no tienen. Porque el Señor no era así. El Señor no era así. Y yo más bien los animo, o nos animo, hermanos, a seguir así. A seguir así. A mí me encanta Jesucristo porque Jesucristo siempre juega a la inversa. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Jesucristo a nosotros siempre nos tira bolas curvas. Nosotros nos esperamos una bola por este lado y Él nos tira una bola por el otro lado. ¿Cómo así, hermano Checho? Bueno, así ha sido con el mundo, por ejemplo. Ponte a pensar, no apareció en el mundo como lo imaginaban. ¿Cómo lo esperaban los judíos? Honestamente, y hasta este día. Los judíos esperaban al Mesías que iba a descender del cielo con un manto reluciente, con una espada de 2 filos, y que iba a bajar sobre Sión, iba a poner sus pies y le iba a decir a todas las otras naciones: este pueblo de Israel es mi pueblo. Eso es lo que ellos esperaban. ¿Y sabes lo paradójico de todo? Que va a ocurrir. Va a ocurrir en su segunda venida. Él va a venir en todo su esplendor, en toda su gloria. Dice la Biblia que de su boca sale una espada de 2 filos. Va a sentarse a gobernar las naciones sobre Sión, en Jerusalén. Definitivamente que sí. Pero ellos lo esperaban así al Mesías. ¿Y cómo nació el Mesías? A mí me encanta eso. Mire, siga viendo la pantalla ahí, por favor. No nació en una cuna adinerada, nació en un establo. Y en vez de cuna, un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Es un cuadrado de madera viejo, rústico, lleno de las lamidas que le dan los bueyes, porque ahí les ponen la comida. Ahí pusieron al Señor Jesús. Qué impresionante. Todo al revés. ¿No tenía un título universitario? Pero no hable de los líderes de la nación de Israel. Doctor. Casi que como Chespirito. Dígame licenciado, licenciado. Gracias, licenciado. Dígame doctor, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué quiere, doctor? Doctor, agarremos a este farsante, doctor. Agarrémoslo y llevémoslo a la cruz, doctor. Qué impresionante. Jesucristo no. Me encanta. Hijo de un carpintero. Y ellos, nosotros, ¿qué le dijeron a Jesucristo? Nosotros somos hijos de Abraham. Qué tremendo. ¿Y tú? Tú eres hijo de fornicación, porque tu mamá ni casada estaba cuando quedó embarazada de vos. Entonces tu nacimiento es ilegítimo. Qué impresionante, hermanos. Jesucristo nunca les dijo más de lo que tenía que decirles, hermano. Y no escogió a los ricos ni a los estudiados para su servicio. Mira el versículo 5, por favor, hermano. Vente conmigo ahí siempre a Santiago, siempre el capítulo 2. Ahora mira el versículo 5, por favor. Dice Santiago: hermanos míos, amados, oigan, ¿que no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? En la Biblia hay preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella que no tiene una respuesta definida, si sí o no. Esta no es retórica. La respuesta es sí. Él ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Por qué lo sabemos que no es retórica? Porque la Biblia da la respuesta en otro lado. Y sí, hermanos, Él escogió a lo más necesitado para presentar su evangelio, para servirle a Él, hermanos. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para pobre ahí? La misma que usa en Mateo.
bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Pobres en griego es la palabra tojos, T-O-H-O-S, tojos, que quiere decir alguien que no tiene los recursos. Y cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los tojos en espíritu, está hablando de aquellos como tú y yo, que un día tocamos fondos y dijimos, yo no puedo salir de aquí por mis propios medios. Te necesito, Señor Jesús. Dice el Señor, felices aquellos que llegan a tocar fondo y se declaran incapaces, que no tienen los recursos para salir a flote, porque ellos son los que se van a convertir. Qué precioso, qué precioso. Hermanos, Dios lo hizo así para que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios. Ahora sí te pido que dejes una marca, por favor, y vente a Primera de Corintios. Vente conmigo, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios está ahí en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y Romanos. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Mira el versículo 26, por favor. Y me encanta cómo lo pone aquí Pablo. El doctor Saulo de Tarso. Mira lo que dice el doctor Saulo de Tarso, doctor en la ley. Mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos. O sea, entre ustedes no hay un montón de sabios según la carne. Wow. ¿Sabes qué está diciendo? Hey, pilas, que de entre ustedes que siguen al Señor, no muchos son sabios. No son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos son nobles. Quizá en la congregación de Corinto habían algunos que eran nobles, eran adinerados, otros que eran sabios, quizás tenían un título universitario alto, ¿verdad? Y mira el versículo 27, pero no eran muchos. Y dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Perdón, me lo salté. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. ¿Sabes qué está diciendo, hermano? Que Dios no llamó o le dio la oportunidad, pero Él no quiso, a Stephen Hawking o a Charles Darwin. Ya les iba a decir Charles Chaplin, pero tampoco Charles Chaplin. Ni a Albert Einstein. Casi que nos está diciendo, hey, ¿saben qué? A lo que no es sabio he escogido yo para que me sigan y me sirvan en el reino. Y hermanos, ahí está hablando de ustedes y de mí. Pero nosotros no insistimos en ponernos el título, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? Doctor fulano de tal. ¿Y usted? El ingeniero Rivas. Oh, wow. Y el Señor dice, no, nada de eso me apantalla. Qué bueno que sacas tu título, excelente. No vayan a salir diciendo de aquí que Checho no quiere que estudien. Vayan y estudien, saquen sus títulos. Es un machete para este mundo, para trabajar. No, lo que está diciendo es, yo no me puse a escogerlos por el título universitario que ustedes tienen. Es más, dentro de ustedes, no un montón de ustedes tienen un título universitario, eso está diciendo. Y mira lo que viene después ahí. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué tremendo. Y dice el 28, y lo vil va. Si no nos había caído el 20, aquí no debe caer, hermano. ¿Sabes qué quiere decir vil? Quiere decir insignificante, despreciable, que ni siquiera vale la pena traerlo para acá porque no cuenta. Qué tremendo, hermanos. Dice aquí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es.
Qué impresionante. Alguien una vez dijo que Dios no llama a los preparados para servirle, sino que a los que le quieren servir, a ellos los prepara. Y yo estoy completamente de acuerdo. Qué impresionante. ¿Sabes para qué? Y me encanta el 29. Me encanta el 29. Lee el 29. ¿Qué dice el versículo 29? Por favor, léanlo en voz alta. ¿Qué dice el 29? Para que nadie salga decreído. Para que nadie salga diciendo, oh, chicas, ¿y qué? Soy, sí, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero realmente. El Señor se sacó la lotería conmigo aquí en esto de la iglesia, ustedes. Porque le estamos sirviendo a Él y, no, hombre, hay que ver realmente que se sacó la lotería conmigo. No. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para servirle a Él. Que me encanta esto, hermanos. Entonces, sígame los buenos, porque estoy terminando. Entonces, hermanos, síganme en esta línea de pensamiento. Entonces, si somos de lo necio y lo débil y lo vil del mundo, yo hago una pregunta. Entonces, ¿qué nos da el derecho para ver con desprecio al de escasos recursos, al andrajoso que entró? Nada. Qué impresionante esto. Y sabes, yo concluyo que somos menospreciados, que nos ha dado por menospreciar a los menospreciados. No quiero que sea un trabalenguas, hermano. Sígame, por favor. Nos ha dado a los menospreciados menospreciar al menospreciado. Y Checho, ¿de dónde lo saca? Del texto que estamos estudiando. ¿A dónde está? Mira el versículo 6. Bueno, aquí va a aparecer en la pantalla. Ahorremos tiempo. Yo sé que ya lo tienen ahí. Y dice Santiago, pero ustedes, hermanos, han avergonzado ¿a quiénes? A los pobres. ¿A dónde? En la congregación. Y viene Santiago y hace una pregunta en donde, honestamente, ahí se nos bajan los humos, hermanos. Y viene él y dice, ¿que no acaso los oprimen a ustedes los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? Entonces, cuando yo leo ese versículo, estaba en mi escritorio, entonces me hago una pregunta. Entonces en la congregación, los que estaban viendo con desprecio al pobre, eran de la clase social rica. No, porque les dice, pero ustedes que están menospreciando al pobre, y no los ricos, los del estrato social más alto, los oprimen y los meten a los tribunales, pues. Y es cierto. Si tú no andas listo, te meten a los tribunales. Deja ir a trabajar mañana y tarde o temprano te van a llamar de jurídico del banco, que tu caso ya está en jurídico. Y que eso significa que o te quitan lo que tenés y que no pagaste, o te vas a la cárcel. Me encanta Santiago. Dice, ¿saben qué? Somos pobres despreciando al pobre. Porque la clase en la que están ustedes, está diciendo Santiago, no son de los que están arriba. Qué impresionante. Me encanta. Hermanos, yo quiero terminar proponiendo esto. Esta es la última diapositiva, hermanos. Yo les dije que me encanta Vida Nueva porque es una iglesia que recibe y acepta a todo tipo de personas y toda clase social. Y yo quiero animarles, hermanos, a que mantengamos así la iglesia. ¿Quiere venir un hombre con dinero y su familia? Bienvenido. Pero quiere venir alguien que tiene escasos recursos
igualmente bienvenido, hermanos. Quiero terminar contándote una anécdota, solo para ilustrarlo. La iglesia tenía 2 años de haber nacido. Nos reuníamos en el Hotel Westin Camino Real. Y créeme que no era por apantallar. Nos reunimos ahí porque ya no había otro hotel. Todos eran más caros. Y tú vas a decir, Checho, el Camino Real es el más caro. Así es. De hecho, a Otto Morales, Otto, el cuñado de Susana, que está aquí con nosotros, que era la primera pareja, de las primeras parejas con las que andábamos, y habíamos visto todos los hoteles de la plaza hotelera, y todos nos hablaban de $1,000 por 2 horas por un salón al mes. ¡Wow! Es demasiado caro. Y ya nos íbamos a subir al carro y Otto me dice, pues mire, ahí está el Camino Real. Yo digo, Otto, ese es el más caro. Vamos. Y fuimos. Y como que Dios había enviado a una señorita de banquetes. ¿Qué tenía que estar haciendo la señorita de banquetes allí en la puerta de vidrio revolvente, que es la entrada del Camino Real, cuando Banquetes queda bien refundido hasta allá? Y fijó la mirada en nosotros. Yo le digo a Otto, quizás nos vio cara de ángeles, ¿verdad? Y nosotros entramos y se siente el aire acondicionado y todo el rollo. Y llega ella y nos dice, buenas, ¿qué andan buscando? Nosotros, como ya habíamos oído de todos los hoteles, un lugar para una iglesia. Una iglesia, vengan por favor, vengan a mi oficina. Y nos lleva a su oficina y nos ofrece algo que ni nosotros no creíamos. Por $500, 2 salones y 25 tazas de café. ¿Qué tal? ¿Y saben qué pasó? Fue un error de la señorita, por eso la despidieron. Sí, en serio, la despidieron. Yo después me di cuenta que la despidieron por ese error que cometió con nosotros, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor le dio un buen empleo, tranquilos. En la iglesia llegaba una pareja, se volvieron muy amigos de nosotros, y ellos iban a una iglesia grande de aquí de Guatemala, que esa iglesia, ustedes, es como un hoyo negro. Se traga todo lo que diga que es cristiano, porque tienen todo de lujo, ¿verdad? Tienen un montón de campuses en diferentes partes de la ciudad, el domingo en la mañana. Él iba allí y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. ¿Sabe por qué me salí de esa iglesia? ¿Por qué? Porque fíjese que él tiene un negocio en Carretera El Salvador, un negocio muy próspero, y tiene empleados, obreros. Entonces empezó a invitar a los obreros de su negocio a la iglesia. El pastor, cuando lo detecta, habló con él y le dijo, hermano, quiero hablar con usted. He notado que usted está trayendo a los obreros de su negocio. Sí, yo le animo a que traiga a otros colegas suyos que tienen negocios también. ¿Y por qué? Porque fíjese que lo que queremos es tener una iglesia que llegue a tener unas finanzas tan sólidas que podamos hacer un ministerio en Guatemala, un impacto grande. Y me dijo él, hermano, esa es acepción de personas. Yo estaba llevando a mis obreros, lo que él me estaba diciendo es, traiga mejor a los hombres de negocio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no dije nada. Yo hice como María. Y María guardaba todo en su corazón. No dije nada. Pero hermanos, estamos cayendo en eso en Guatemala. Las iglesias, y óigame, todos los pastores, no hay yo siempre lo he dicho, los pastores siempre quieren más. Siempre quieren más. Quieren más espacio, quieren más miembros en la iglesia los domingos, quieren más cantantes, más Freddys, más Danny Lees, quieren más músicos, porque qué bonito, ¿verdad? Más niños, más ministerios,
Más dinero no para ellos. Un pastor honesto quiere más dinero para que pueda hacer el ministerio más grande. De plano que sí. Pero de eso a pasar a tener una congregación clasista, hay una gran diferencia. Y de eso nos está advirtiendo Santiago aquí. No sean clasistas. No sean clasistas. Yo repito, me encanta Vida Nueva así y que siga así, hermanos. Y si yo muero mañana, sigan así, siendo una iglesia que recibe a todo tipo de personas. Porque lo que cuenta es el corazón. Ahora, si después de atender a la persona tú ves que no quiere nada con Dios, independientemente de tenga o no tenga, realmente no quiere seguir al Señor. Pero todo aquel que quiera seguir al Señor, no importa su estrato social, hermanos. Eso está diciendo. Que Dios nos libre de ser una iglesia clasista. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra no se equivoca, Señor. Gracias por la advertencia que nos haces ahí en el libro de Santiago.